más un poco estás aquí, ¿eh? Va Vinicius, vino para Benzema. Su paso por la Isla de las Tentaciones fue crucial, pero mucho antes de los focos y el drama televisivo ya estaba dejando su huella en el fútbol. De nacer en Rumanía a crecer en la cantera del Rayo, para más tarde vestir de blanco en el Real Madrid, donde no era uno más, capitán, pieza clave y ojito derecho de Solari. Además de ser internacional con su país en categorías inferiores y jugar para el Villarreal. Un gran talento que las lesiones apartaron demasiado pronto del césped. Hoy, en el Gol Doble, hablamos con Nico Crayu. Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Gol Doble. Yo soy Pablo Sarbané y a mi lado está Carlos Sánchez. Hola, muy buenas. Hoy tenemos a un invitado muy especial que ha pasado por la cantera de grandes equipos como Rayo Vallecano, Villarreal, Real Madrid. Con todos nosotros, Nico Crayu, bienvenido, Nico. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. La verdad que tenía muchas ganas de hablar de volver a recordar todo lo que viví en el pasado. Tú naciste en Rumanía. ¿Qué recuerdos tienes? Bueno, emigraste desde muy pequeño para aquí, para España. ¿Qué recuerdos tienes de tus raíces allí en Rumanía? La verdad que desde el momento en el que emigró aquí a España, muy pocos, porque tenía 2 añitos y medio y al final no recordé nada. Mi padre vino un añito antes para empezar a trabajar, que quería que su familia viviese en España, pero luego sí que con el tiempo he ido muchas veces a Rumanía y ahí sí que tengo recuerdos, pero de la etapa del principio no recuerdo mucho. Te iba a decir que sí fue duro para ti, pero al no recordar mucho... ¿El qué? Perdón. Que sí fue muy duro para ti ese cambio, pero como No, eras muy pequeño... claro, eres un inconsciente y al final, pues, a ver, supongo que si lo hubiera hecho más tarde tampoco hubiera sido duro porque al final la vida en España, pues, Sí. es mucho mejor que mi país. Cuando llegas a otro país, siendo, por así decirlo, un niño, empiezas tu historia de cero. En plan, ¿quién fue tu referente en el mundo del fútbol? Pues la verdad es que a la gente que se lo cuento, por así decirlo, no se lo cree, pero es verdad que mi padre tenía un sueño. Mi padre fue jugador de primera de ahí de Rumanía, no fue una estrella, pero jugó bastantes partidos, muchos más en segunda, y entonces el sueño de mi padre era que tuviera un hijo que fuera futbolista. Tuvo a mis 2 hermanas, no llegaba el niño y al final cuando nací, según él, supongo que no me mentía, su sueño era ir a España, que en ese momento el fútbol estaba en su máximo esplendor, para que yo empezara a jugar aquí, que al final las oportunidades aquí son mucho mejores que allí. ¿Y te costó mucho adaptarte aquí al idioma en España? No, porque ¿no? al final vine casi como cuando empiezas a hablar, pues no me costó nada. Además es un país también que proviene del latín, el idioma es muy fácil de aprender, así que no tuve problemas. ¿Y dónde empezó tu carrera deportiva? Pues empezó aquí, en mi pueblo, en Mejorada del Campo, en el equipo de fútbol sala. O sea, yo empecé haciendo karate antes que fútbol porque bueno, mi padre quería que empezara a hacer karate porque hoy en día el físico, sobre todo en el mundo del fútbol, es muy importante y la mentalidad que tiene el del karate es muy, por así decirlo, muy alemana, muy de trabajar, muy tal. Y entonces luego me metí al equipo de fútbol sala aquí de Mejorada del Campo y nada, jugué un añito y me acuerdo que un árbitro, jugué un partido contra el Velilla y un árbitro me dijo joder, que era muy bueno, que hacía jugando al fútbol sala, que empezara a jugar al fútbol 7 y entonces me llevó al Coslada, a un equipo de aquí de al lado, a hacer unas pruebas y ahí empezó todo un poco. ¿Y en el Collada cuánto tiempo estuviste? En el Collada estoy un año y en enero ya hablo con él, en enero, en la mitad de temporada, hablo con el Rayo Vallecano de que cuando acabe la temporada fuera para allá. Y eso era Benjamín de primer año, que jugábamos la Liga en Valdebebas, me acuerdo. Entonces ya allí empezaba mi amor por el Madrid, porque todos los fines de semana jugaba en Valdebebas, yo aparte era el Madrid y nada. Después de ese añito jugó muy bien, la verdad. Y como es en Valdebebas, pues todos los equipos venían a ver los partidos y me llama el Rayo Vallecano.
¿Y qué tal tu rendimiento en el Rayo? En el Rayo la verdad es que fue todo muy, muy rápido y muy loco. O sea, el primer año, que es el de Benjamín A, yo tengo un grupo muy bueno, que algún que otro jugador, hay muchos que están en primera ref, o hay otro que el otro día, por ejemplo, Ángel Algovia, que juega conmigo, él juega de medio centro y yo delantero, subió con el Levante a Primera División. Y la verdad que teníamos un grupo muy bueno y yo jugaba delantero en ese entonces. Siempre he sido un jugador bajito, pero en ese entonces pues la altura no se, Sí. o sea, no importaba. Entonces era delantero y fue muy rápido porque justo el primer año pues hice el récord de goles de la categoría de Benjamín. Y la verdad es que allí pues ya te empiezas a dar cuenta que pues, a lo mejor puedes empezar a llegar. En ese momento, por así decirlo, en tu cabeza dijo, esto yo no quiero que sea un hobby, quiero vivir de esto. Sí, fue justo ese año básicamente porque al final Rayo Vallecano era una de las mejores canteras, sacaba un montón de jugadores, yo iba al estadio, al Teresa Rivero, como que se llamaba antes, igual me enamoré del Rayo, me enamoré tanto que ese año, cuando lo hago tan bien, me llama el Madrid y yo empiezo a llorar, y al final era un niño, no quería irme del Rayo, entonces el Rayo me dice de que subirme de categoría, jugar con los alevines de segundo. Entonces mi padre me dijo, mira, si eres bueno, te van a llamar al año siguiente o al siguiente o al siguiente, así que no te preocupes. Entonces nos quedamos en el Rayo y claro, ese año también fue muy bueno porque jugó con el alevín de segundo y marcó también un montón de goles, al final era el más pequeño y lo hago muy bien. ¿Y cuánto tiempo estás en el Rayo? ¿2 años? O 2 años porque al verano siguiente, como me dijo mi padre, te llamó pues el Madrid? me llamó otra vez el Madrid y me acuerdo... Pues, Ahí no dudaste. ahí no, sí, o sea, mi padre dudó porque cuando yo me reúno que al final era un niño, me fui con mi padre, yo en ese entonces no tenía representante, fue justo después del primer año del Madrid. Y nos dicen bueno, que voy a firmar, pero que al final en la pretemporada hay un entrenador y nos ve a todos y tal. Entonces me acuerdo que mi padre que mi padre era muy cabezón. O sea, mi padre tenía tan marcada que Quería quería vivir ser de futbolista que lo quería hacer perfecto. Y dijo, no, pues entonces no volvemos al Rayo. Si no firmamos ya, y claro, dijo, bueno, espérate, ¿qué tal? Y al final, pues al Madrid tampoco dijo, bueno, es bueno el chaval, firmamos ya que me quedaba ese añito y bueno, ahí no se firman contratos, firmas pues año a año. Entonces firmé un año, volví a jugar al Levin de segundo, porque en el Madrid pues no me iban a volver a subir. Y la verdad es que igual, es un año muy bueno en el que al principio me cuesta mucho, porque en la pretemporada, encima en esa pretemporada yo llego tarde porque grabo una película, se llama El sueño de Iván, que es pues era de fútbol también. Yo lo hice como hobby al final, porque estaba con mis amigos y entonces llego un mes más tarde de estar en la playa, de tal, y llego muy nervioso. Y en los primeros entrenamientos me acuerdo que el entrenador se llamaba Iñaki Beni, que ahora está en Qatar, si no me equivoco, entrando, me dijo que... Además, yo ya empezaba hasta a quedarme bajito y los otros empezaban a crecer y me dijo, tú no eres delantero. Además, yo siempre he sido un delantero que venía a recibir, que caía a las bandas y me decía, jugamos con el 4-3-3 en ese entonces me bajó a jugar de interior, entonces me costaba un montón, pero claro, tenía un montón de llegada, un montón de pegada y el Madrid al final era eso, era 3/4, ataque, goles y la verdad es que me fue bastante bien. Pero, o sea, ese año gana la Liga el Atleti, tampoco es un pedazo de año para nosotros, pero personalmente para mí yo destaqué bastante. Claro, ¿y cómo fue el cambio tan drástico desde el Rayo Vallecano hasta el Real Madrid? A ver, socialmente, sobre todo mediáticamente, es una locura, pues no es lo mismo ir a la ciudad de Vallecas, que encima la hicieron nueva y sí que era un pepino de ciudad deportiva, a meterte en la ciudad deportiva de Madrid, a quedarte muchas veces cuando entraban por la tarde 2 horas después del entrenamiento, esperar a que llegasen los jugadores, veías las estrellas. Encima era el año que, en el mismo año que fui yo, fue cuando empezaron a fichar, vino Florentino. Entonces empezó a fichar a todas las estrellas y eso era una locura. La verdad que fue, pues eso, increíble. Yo quería preguntarte una cosa de lo del récord de goles del Rayo. Sí. ¿Cómo te sentiste al batir ese récord o no era consciente de lo que habías hecho? En ese momento no eres consciente porque empiezas a marcar muchos goles, un partido metes 5, un partido metes 4 y hay un momento que
no sé, marzo, abril, el Rubio, que se llamaba, era mi entrenador, me dijo, escucha, que como sigas así, yo metí, creo que 64 o 67, no me acuerdo. No sé en cuánto estaba el récord. Y es verdad que sí, que son benjamines, hoy en día también se meten muchos goles, pero en ese entonces nadie me metió. Y entonces en ese momento me acuerdo que pues, yo no tiraba los penaltis. Yo tenía buen golpeo, pero el balón parado pues no era lo mío. Entonces yo me acuerdo que las jugadas de córner me las hacían para mí, para meter los penaltis y todo eso. Entonces me ayudó bastante el equipo. Y la verdad que para ser un niño, para mí fue, joder, son muchos goles, ¿sabes? Sí, sí. ¿Y cómo llevaste desde tan pequeño a llevar el foco mediático ese de una de las mayores promesas? Pues al principio al principio lo llevé bien porque no era consciente. Yo empecé a ser consciente sobre todo cuando me llamaba la selección rumana con 14 años. O sea, bueno, era la sub-15, por así decirlo. Me llama primero, fue el año que la española llama a Raf, que él jugaba un año una categoría más que yo, y me llama a mí también. Y entonces nos llama al Madrid, tenemos una reunión, oye, mira que os ha llamado la selección, a Raf tú tienes doble nacionalidad, pero Nico tú te tendrías que cambiar de nacionalidad y tal. Y claro, en ese momento, bueno, yo me acuerdo que estuve pasando un mes de decir, a ver, que esto ya es serio, es cambiarte de nacionalidad. Mi padre, por así decirlo, es muy rumano. Mi padre también su sueño era que jugara con la selección, entonces a mí me dijeron que ni de coña. Y además también fue muy inteligente por su parte porque, pues lo típico, ¿no? Hoy en día lo estáis viendo en jugadores que si no llegan a debutar profesionalmente se vuelven con su selección porque al final prefieres jugar un mundial con tu país que a lo mejor jugar 2 veces en tu vida con la selección española. Entonces yo me quedo con la selección rumana, a Raf se va con la española, que luego es cuando vuelve. Y entonces yo, esos viajes, ahí en Rumanía no había nadie que jugara en el Madrid. O sea, jugó Hagi, que era uno a lo mejor el jugador de la historia igual. Y yo llegaba, televisión, entrevistas, venía a la tele rumana a grabar los partidos en Madrid. Y yo era, pues, tenía 14, 15 años y para mí fue, la verdad que me pegó buena hostia. Y en ese momento siempre se lo decía a mi padre que creo que estábamos yendo bastante rápido, porque encima también iba con la selección madrileña, jugaba 3 partidos en una semana muchas veces. Y ahí me pegó buena hostia de que no me gustaba tanto. Yo en verdad siempre he sido un chico súper tímido, luego es verdad que perdí la timidez. Entonces no me vino muy bien. Pero bueno, al final en el campo jugaba bien y era lo que importaba. Y tenías tú, bueno, ¿cómo es llegar a la fábrica y tú que has estado desde dentro? ¿Cómo era un día a día allí? A ver, es que ya te digo que para mí era un sueño porque te podías encontrar, el director deportivo de cantera en ese momento era Zidane, te podrías encontrar a Zidane, que te podrías encontrar a un futbolista, y entonces era... Sí que es verdad que es muy difícil pensar que vas a llegar porque ves mucho jugador bueno, muchísimo. Y si no es el de un año más, es el de la categoría inferior tuya. Entonces es verdad que en muchos momentos tienes bajón de decir, es que este es mejor que yo, es que si yo he metido goles, el que le saco el que es más pequeño que yo ha metido 3. Es verdad que es un choque de realidad diario, pero al final así se forja un niño. A mí me gustaba, o sea, no me daba cuenta, pero a mí en verdad me gustaba la presión. Es verdad que muchas veces me enfadaba con mi padre, pero mi padre me metía mucha presión y siempre lo he dicho, la presión es buena. O sea, el quien no aguante la presión, sobre todo en el mundo del fútbol, es porque no está preparado y ya está. ¿Y te inculcaban mucha disciplina en tu día a día en el Madrid? Sí, sobre todo en el Madrid, o sea, el Madrid, lo que es el Madrid no tanto, o sea, no tanto como por ejemplo lo que tenía yo en mi casa. O sea, niños de mi edad a lo mejor también estaban jugando y yo veía que se iban a fiestas del pueblo, además mis amigos siempre se enfadaban conmigo, mi padre no me dejaba, no tenía una conversación con una niña, que decía que las niñas eran distracción. Nada de fiesta, nada de... Entonces yo en casa sí que tenía mucha presión. Y por parte del Madrid empiezas a tener presión cuando empiezas a hacerlo bien. Cuando ellos ven que puedes llegar, ahí es cuando te meten presión. Al principio, pues dejan un poco la cuerda suelta de decir, bueno, a ver qué hace este niño, cuánto de trabajador es, cuánto... Pero luego cuando lo empiezas a hacer bien y le interesas al Madrid de verdad, es cuando te empiezan a
a cuidar las redes sociales. Es verdad que Incluso cuidar te los nombran capitán, estudios. Incluso te nombran capitán, ¿no? En el segundo año soy el tercer capitán. Es verdad que había jugadores que estaban desde pre-Benjamín y yo llevaba 2 años. Y en el momento que entra Sebastián Parrilla, que es el segundo entrenador del Madrid ahora mismo, de Xabi Alonso, porque Xabi Alonso, antes de ser entrenador del primer equipo, va a los cadetes. Y es está en prácticas con Sebastián Parrilla, que ya te digo, que ahora mismo es el segundo. Entonces, se va a ser el primer año. Es verdad que eso iba pues por cuánto tiempo, pero a él le dio igual, me dijo, yo era súper serio, súper trabajador. La verdad que no es que me sintiera un líder, pero yo sentía que era una persona a lo mejor más importante de lo normal en el equipo. Y el segundo año, cuando en cadete, no, en infantila, es cuando me nombran capitán. Y tú, que eras mediocentro, ¿cómo definirías tu estilo de juego en tu época en el Madrid? Pues siempre me comparaban por ese entonces, es que era un todoterreno. O sea, es verdad que luego se cambió el sistema, pero bueno, luego lo cuento, pero era un todoterreno. O sea, me encantaba jugaba de 10, pero me encantaba ser 10, que 8, que... Entonces me gustaba mucho la Premier League a mí, era muy fan del Liverpool y siempre me decían que tenía un perfil parecido a Gerrard, que a mí me encantaba, y Lampard incluso, de hacer todo. O sea, yo no podía estar en un sitio. O sea, me encantaba llegar, me encantaba caer a las bandas, me encantaba venir a recibir, como que me encantaba robar. O sea, también era muy trabajador defensivamente. Pero es verdad que era un jugador súper explosivo. O sea, siempre he sido un jugador que defendía muy bien el balón, o sea, protegía muy bien el balón. Y si me la quitabas o me hacías falta o difícilmente me la quitabas. Y tenía unos primeros 10 metros muy explosivos. Es verdad que en un sprint a lo mejor de 50 metros estaba más jodido, pero los primeros 10 metros, que por ejemplo Iniesta no es un jugador muy rápido, pero cuando sale al principio pues no le cuesta a los defensores pillarle. ¿Y cómo sentías la responsabilidad dentro y fuera del campo? A ver, en el momento que te empiezan a nombrar capitán, en el momento que a lo mejor pierdes un partido y a lo mejor antes te daba igual, pero ahora te viene el míster y te dice, hostia, ¿qué está pasando? O que hay una pelea en entrenamiento, o que estamos bajando el nivel y te empiezan a exigir, ya no solo el entrenador, pues el delegado, el director de cantera y tal, pues es verdad que yo me la tomé bien. Como siempre he dicho, la presión siempre la he llevado bien y porque es verdad que lo pasé mal, pero me ayudaba mucho ir con la selección rumana y tener tanto foco mediático ahí, que a lo mejor volví al Madrid y como era todo más calmado, pues para mí era decir, joder, esto no es tanto. Entonces creo que lo de Rumanía me ayudó ¿Ahí también eras bastante. capitán? Ahí sí, ahí me pusieron capitán básicamente por nombre, o sea, no te voy a engañar. Es verdad que era Por ser jugador del Madrid. de los mejores jugadores, pero yo creo que si fuera de los peores, al principio me hubieran puesto de capitán. Pues al final llevaba el 10, jugaba en el Madrid, había jugadores de fuera, porque incluso había jugadores que uno juega en el Arsenal, uno en Liga Italiana un montón, había chicos rumanos, pero claro, en el Madrid pues no. Como el Madrid. Como el Madrid, ya te digo, que es el equipo más grande que hay. Y luego pasas a cadete, que tu entrenador es Solari. El primer, o sea, siempre lo he dicho, para mí es el entrenador que más me ha influido y no solo futbolísticamente, es que fuera también. Porque me acuerdo que nosotros llegábamos de una disciplina de entrenadores de cantera del Madrid que llevan muchos años, del mismo tipo de juego, el mismo tal, entonces llega Solari, que todos sabíamos quién era Solari, y obviamente pues no le van a decir qué estilo de juego poner, qué hacer. Y claro, vino con la casta argentina de decir, escucha, a mí me da igual cómo vamos a jugar, me da igual, a lo mejor en categorías más inferiores a los entrenadores les podían decir, oye, utiliza mucho a este chico porque pensamos que va a ser bueno y tal. A Solari no le podías decir eso. Solari iba a hacer lo que a él le diera la gana. Además, cambiamos porque él me quería justo detrás del delantero, puso a 2 mediocentros, jugamos 4-2-3-1 y ahí sí que me forjé bien siendo pues, jugador 10. Jugaba con el 8 porque la verdad que el mediocentro, que era uno de mis mejores amigos, Raúl Tavares, pues él pues era más técnico, más tal, yo era pues de llegada, de pegada, y entonces jugaba con el 8, pero sí cambió el sistema, a mí me cambió personalmente todo. Desde el principio me dijo a la primera semana que voy a ser capitán, que voy a ser, bueno, me decía que voy a ser su mano derecha,
y la verdad que conectamos o sea, muy bien, o sea, personalmente, sobre todo. ¿Y cómo era Solari en el vestuario? Era como yo digo, entrenador argentino. O sea, tenía, pues, Esa gana. por decirlo así mal, pues tenía sus huevos, tenía un carácter, la verdad que muy... A mí me encantaba porque yo también era así, pero era el típico que teníamos 15 años, de que si hacías algo que no tal, o sea, pues te echaba del entrenamiento, jugadores que en ese momento estaban siendo titulares no le importaba cargárselos por no defender, por no correr, pero luego era súper humano, o sea, era súper humilde. Yo me acuerdo que llegaba a la ciudad deportiva con un mini que no era nuevo, y entonces todos flipando, muchas veces llegaba con una bolsa del burger para su hijo, no sé, era súper una persona muy normal, cosa que pues, no estábamos acostumbrados allí, que viniese un jugador que ha ganado incluso una Champions League con el Madrid y que tenga esa humildad, pues no estábamos acostumbrados. Todo el mundo decía que eras su ojito derecho. ¿Eso es cierto? Es cierto, pero porque no le daba miedo a decirlo. O sea, a él le daba igual. Yo me acuerdo que decía, da igual que hay un momento de la temporada de cadete de primer año que yo me reviento el tobillo, iba una lesión de segundo grado y teníamos un partido clave contra el Atleti y él me decía, me da igual, o sea, vas a jugar igualmente, ya sabes que si ti no puedo jugar. Cuando había un problema me sacaba y me lo comentaba a mí para que yo se lo dijera que sí, que eso también es lo que hace un capitán, pero a lo mejor esa charla la necesitaban todos y me la decía a mí personalmente. Yo como tenía el mismo trabajo que él, yo era muy alemán, muy de hacer las cosas perfectas, no me conformaba nunca con nada, entonces como que conectamos muy bien en ese momento y por eso decía a todo el mundo que era sujeto derecho, porque pase lo que pase iba a jugar. Me utilizaba a lo mejor si fallaba un extremo derecho por no poner al suplente, me ponía extremo derecho, yo jugaba con él, jugaba de extremo izquierdo, de extremo derecho. Hubo un momento que jugaba incluso jugué incluso de lateral y luego me veía jugando con el 10. O sea, por no poner a otro jugador me ponía a mí. Yo me acuerdo que salí explotadísimo esa temporada. Entonces, a lo que iba, me tuve que infiltrar para jugar ese partido contra el Atleti por no poner al jugador que estaba en mi posición. Y la verdad que estaba muy enfermo. O sea, conectamos tanto que ya era obsesión entre los dos. Eso es un punto hasta peligroso, porque jugar infiltrado te puedes hasta No, joder. además que me lo decían los fisios y tal, me decían, hostia, tienes 15 años, que no pasa nada por jugar un partido. Pero él se lo tomaba tan en serio todo que, o sea, él no se permitía llegar al primer año y no ganar la liga. Además que yo no había ganado, para que tú me entiendas, yo no gané la liga ni en Alivina, ni en infantil de primero, ni en infantil de segundo, porque era la época de los Obama, del Atleti, y nos ganaban todo. Es verdad que fuera competíamos muy bien, teníamos al Barça que le ganábamos en todos los torneos, y fuera con el Atleti no era tan... o sea, nosotros pinchábamos más en liga. Entonces era la primera vez que podía ganar una liga. Entonces esa generación llevaba pues eso, 4 o 5 años sin ganar una liga y Solari quería, o sea, le daba igual. Le da igual Que como quería fuese, ganar y pues le ya. daba igual, hay veces que pues el Madrid nosotros teníamos que tener el balón. Hay muchas veces que le daba igual. Decía que esto no, o sea, yo no vivo para jugar bien, yo vivo para ganar. O sea, era muy ganador. Entonces ahí a mí, si yo ya era un currante y un enfermo del fútbol, estar con Solari me ayudó el doble y acabamos ganando la liga. Y tú, como has dicho, que con Solari eras el primer capitán del Real Madrid, Sí. ¿tú notabas mucho la responsabilidad de ser un ejemplo, tanto fuera como dentro del campo, para el resto del equipo? Sí, pero como, o sea, al final ellos tontos no son. O sea, si ponen de capitán a una persona, no van a... Hay niños que con 15, 16 años ya empiezan, pues, a que les cuesta mantener la humildad, porque sobre todo, como siempre he dicho yo, venían los canarios de fuera y se creían dioses, o venía un niño a lo mejor de un pueblo de Ciudad Real y juega en el Madrid, Claro. y ahí luego en su casa, pero yo, pues, un chaval rumano, que mi padre me ha tenido así toda la vida, que vivía por ir para el fútbol, de un pueblo que no...
Entonces, es verdad que notaba esa responsabilidad, pero no me costaba, porque ya venía de años atrás entrenándolo, por así decirlo, inconscientemente. ¿Y con Florentino llegaste a hablar en algún momento? No, o sea, con Florentino nunca, la verdad, porque es verdad que venía a hacerse la foto, porque la foto de la temporada, de cada año, al principio de temporada, vienes, echa la foto y tienes alguna que otra conversación. Pero claro, Florentino Pérez con la cantidad de estrellas y la venía a ver un cadete y es verdad que últimamente sí que se metió mucho. O sea, por ejemplo, con la llegada de José, me acuerdo, José era para mí, yo siempre lo he dicho, era el ojito derecho de Florentino y Florentino no ha bajado a ver un partido juvenil nunca. Pues con José iba a verlo. Entonces nosotros que éramos cadetes no llega a tener esa relación. ¿Y tuviste alguna experiencia con algún jugador del primer equipo? Sí, tuve varias. Bueno, tuve una que me gustó mucho, que fue cuando Carvajal bajó a entrenar con nosotros. Pues bueno, pues era un jugador de cantera de toda la vida y tal. Entonces estuvo entrenando con nosotros y muy guay. Luego Mesut Özil también vino a saludarnos una vez al vestuario y era mi jugador preferido en ese entonces. Entonces yo estaba flipando. Fue para ti. Y luego la anécdota, que es la que suelo contar muchas veces a mis amigos, la de Cristiano, que para mí pues en ese momento fue el momento de la filtración del tobillo. Como yo tenía que llegar sí o sí a ese partido, pues me pasaron a las instalaciones del primer equipo y yo me acuerdo pues hacer piscina y si ver a algún que otro jugador, pero de lejos. Me acuerdo que coincidí también con Raúl Albiol, pero bueno, estaba lejos y tal. Pero hay un momento que Cristiano tiene partido ese fin de semana contra el Atleti y tiene un golpe en la rodilla, o no sé qué tenía al final, y le tenían que hacer una ecografía esa misma tarde. Y yo justo me estaba haciendo una ecografía en el tobillo. Y claro, estoy yo con mi médico haciéndome una ecografía y entra el médico al primer equipo y hace, oye, ¿os queda mucho? Y hace, no, estamos acabando, no te preocupes. Y hace, vale, es que tengo un poco de prisa. Y claro, los médicos se llevan bien y decía al médico, no, ya acabamos, tranquilo. Y claro, justo el Cristiano, que era el jugador con el que coincidía, estaba fuera, entonces entró, me acuerdo que entró con una toalla, estaba casi en pelotas, entró un 86, un 88, no sé cuánto mide. Y claro, yo así con el tobillo mirándolo me quedé flipado y en cuanto tal me cogió el médico y me dijo, levántate. Y claro, Cristiano se sintió mal, me dijo, no, digo, tranquilo, va a acabar. Y me dice, no te preocupes. Entonces se quedó enfrente mía. Yo estaba así con la ecografía mirándolo, así. Y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y yo me llamo Nico, ¿y tú? De los nervios. Y claro, se empezaron a reír los doctores, que digo, no me jodas, que le estoy preguntando a cómo se llama Cristiano. Me preguntó por la lesión, que qué me pasaba y tal. Y de los nervios le volví a preguntar, ¿y a ti qué te pasa? Ahora no me lo podía decir. Y me dijo, ahora veremos. Pero la verdad que muy, muy majo y muy humilde. O sea, yo creo que era la primera vez que le veía desde tan cerca. Le vi pasar con el coche varias veces, pero desde tan cerca, con una toalla semidesnudo y a una semana de jugarse un derbi, estaba flipando. Además que luego subí a la sala de fisios de la cantera y ya lo sabía todo el mundo. Ya lo contó el doctor y se cachondearon de mí bastante tiempo. En plan, no tan bueno era que te ha echado Cristiano de la sala. Pero la verdad, joder, es una anécdota que y a mí ya solo con que me tocara el tuyo ya estaba contento. Bueno, muy bien, la verdad. Claro, ¿y no te llegaron a subir al primer equipo a entrenar o te lo comentaron alguna vez? No, o sea, no llegué porque yo me fui con 16 años. Verdad que perfectamente si me llevo a quedar hasta juveniles, el Madrid C, que incluso también estaba Castilla, seguramente hubiera entrenado, pero no llego. O sea, no llego porque tenía literalmente 16 años. ¿Y cuántos años estuviste en el Madrid? Estuve 5 años, desde Alevín de segundo hasta justo cuando voy a subir a juveniles. Pues el último año es verdad que para mí sí que fue una pasada porque tenemos un torneo en Inglaterra que se llama Premier League y yo salgo mejor jugador. Tenemos un torneo en la Val d'Usó que ganamos al Villarreal en la final, que encima era el Villarreal que han salido casi todos los jugadores del primer equipo. Salgo mejor jugador. Y luego un torneo en Italia, me acuerdo que la final la tenemos con la Juventus, que salgo mejor jugador. O sea, son 3 torneos seguidos. Debutó con la Sub-19 de Rumanía, entonces
a mí me llama en febrero para renovar el Madrid, porque ese año firmé, el año anterior, cuando me hicieron capitán, firmé 2 años y se me acababa el contrato. Y me llama en febrero y me ofrece un contrato. Pues ellos yo creo que me ofrecen ese contrato pensando que lo iba a aceptar porque soy de la casa, porque soy de aquí de Madrid y vengo de un pueblo en tal. Pero yo en ese entonces ya tenía mi agencia de representación, que era Bahía, que Bahía en ese momento era lo más top. Tenía a Fernando Torres, Silva, Juan Mata, Pedro, tenía a todos los jugadores. Y en cantera era muy buena, entonces me llama a mi repre y me dice: oye, nos ha llamado el Madrid y nos ha ofrecido esto, pero no lo vamos a aceptar. Claro, yo ahí digo, a ver, yo sigo en mi mundo de niño, de año tras año, de mi burbuja, de querer jugar en el primer equipo. Y claro, ya una vez que pues, te llama tu repre, tienes 16 años, empiezas a tocar dinero y te dicen, tú no puedes aceptar esto. La verdad que me ofrecen un contrato pues, de un salario que es verdad que era de los que más iba a cobrar, pero por ejemplo a mí me frustraba, cuando luego mi repre me lo explicó, me frustraba que Fran García en ese entonces, por ejemplo, es verdad que era un jugador bueno, pero no era mejor que yo. Y mira que es amigo mío y él lo sabe. Y yo me acuerdo que a Fran García, Martín Calderón, también era un jugador muy bueno, les ofrecen un contrato mejor, entonces me dice mi repre que no, que rechazamos. Y yo en ese momento digo, vale, rechazamos y ¿qué hacemos? Y dice, bueno, rechazamos y esperamos. Entonces pasa marzo, abril y en mayo tenemos la final contra el Atleti, pues la final de un torneo que se hace ahí, se juega la final en el Di Stéfano. Y como ya en abril, en abril es la última vez que me llama al Madrid y no firmo, la final es a finales de abril y les dice los de arriba a Solari que no juegue, que no voy a renovar, que les da miedo que se vaya, Y Solari, como me quería tanto, me dijo, me da igual. Más que me acuerdo que fueron a verme mis amigos, jugamos contra el Atleti, meto de Panenka el último penalti, ganamos. Y yo llamé a mi repre y dije, no me jodas, digo, tenemos que renovar. Y me dijo seriamente, te han mejorado la oferta, pero las cláusulas que hay, los años de contrato y todo eso no nos gusta. Y yo ya me estaba empezando a preocupar. Dije, joder, que yo no me quiero ir, que me quiero quedar aquí, ¿sabes? Pero claro, empiezan a ver los intereses del dinero, de los contratos. Yo no sabía que mi familia, mi padre también estaba metido y es verdad que yo no he sido de una familia que tenía mucho dinero. Entonces a mi padre también le importaba lo que es el dinero. Entonces me empieza mi repre a comentar las ofertas. Y pues ahí empieza un poco todo el lío. ¿Y por qué la oferta, una de ellas era el Villarreal? ¿Por qué decidiste el Villarreal, irte al Villarreal y no a otro equipo? Pues mira, a mí me dio rabia porque yo cuando salgo mejor jugador del torneo de la Premier League, creo, a mí me llama el Manchester United y nos ofrecen bastante pasta. Porque en ese entonces se estaban yendo todos los jugadores. Se había ido Brahim, se estaban yendo los jugadores del Barça, canteras del City, del United. Entonces el United me ofrece mucha pasta y nosotros lo rechazamos. Claro, en ese momento pensando que el Madrid pues, me iba a hacer un contrato bueno, entonces esa oferta se queda atrás y claro, en ese momento yo no quería salir de España, me ofrece el Villarreal, entró Peter Lim, o sea, el Valencia entró Peter Lim, también puso mucha pasta, pero la verdad que la oferta que me llama a mí sobre todo la atención es la del Villarreal. Yo en todo momento quería quedarme en el Madrid, o sea, que no quepa duda, pero es verdad que ahí ya tienes un repre, tienes un padre y tú al final eres un niño. Y en ese momento me meten en la cabeza como que yo en ese momento había salido el mejor jugador de España con esos 3 torneos y me dicen, escucha, tienes que aprovechar este momento, pues firmar un gran contrato y a lo mejor en 2 años ya estás con el primer equipo del Villarreal, que a lo mejor con 18 años en el Madrid estás en el juvenil. Y es verdad que en ese momento pues, me convencen porque joder, el Villarreal estaba sacando niños con 19, 20 años. Entonces te das cuenta que lo importante es debutar y ser futbolista, no jugar en el Madrid. Entonces me llama el Villarreal, voy a verlos, veo la ciudad deportiva, me ofrecieron un buen contrato, ayudas para mis padres, en 2 años tenía firmado una pretemporada con el primer equipo, entonces la verdad que te lo pinta muy bien. Me costó muchísimo porque en las negociaciones el Madrid vuelve a llamar al Villarreal amenazándolo,
que si queremos os quitamos un montón de jugadores, que no os llevéis a Nico. El Villarreal me llama y me dice, queremos romper el precontrato. Yo estaba en Suiza de vacaciones con mi amigo y me llamaba Solari y me decía, te dije que no te tenías que ir, que no sé qué. Y claro, yo tenía una presión que la verdad es que no veía normal y pensaba en ese momento que estaban gestionando mal las cosas, tanto mi repre como mi padre. Pero sinceramente, luego voy para allá, firmo, el Villarreal es una pedazo de cantera y en ese momento la verdad que no me arrepiento de nada, de haberme ido allí. ¿Y llegas allí, con qué expectativas llegas? Llego allí, para que tú me entiendas, a mí me enseñan la ciudad deportiva y ya te digo, en ese momento estaba catalogado, por así decirlo, el mejor jugador de España. Básicamente porque hay un torneo que van los mejores equipos de España y el que es el mejor jugador, pues... entonces, en ese momento, a mí me enseñan la ciudad deportiva como, hostia, estamos trayendo a un jugador, porque lo normal es que el Villarreal fichara pues lo que les sobraba al Madrid o al Barça y tal, pero no eran, o sea, mi fichaje no era el normal, o sea, me estás fichando al que es titular y al que es capitán de ese equipo. Entonces, el Villarreal me lo estaba poniendo todo, me estaba enseñando la ciudad deportiva y me decían, perdona, que esto no es el Madrid, pero... O sea, todo el rato como con vergüenza intentando que yo estuviera lo más cómodo posible. Entonces, yo también en ese momento estoy como en una burbuja. O sea, en una pompa, bueno, en una nube, por así decirlo. Y aparte encima me subieron de categoría. O sea, jugué ya con los de un año más. Y la verdad es que muy contento. O sea, entré a la residencia, me encantaba estar con los jugadores. Ahí sí que vivías por y para el fútbol. Porque en el Madrid, pues a las 6, 7 o 8 de la tarde llegabas a tu casa y ya... Pero allí no, ahí ves una residencia, todo el día fútbol, 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 ibas a clase, pero fútbol, 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 no salías de ahí y la verdad es que eso me gustaba bastante. Claro, y llegas a Villarreal y ¿con quién coincides allí? Llego al Villarreal, pues mira, el entrenador en aquel entonces es Pere Martí, que ahora ha subido al Guadalajara en primera ref, y llegó al Villarreal y para mí fue un cambio brutal porque no es lo mismo que te suban de categoría en alevines de primero que te suban de categoría y jugar con los juveniles. O sea, ser juvenil de primer año, estar con los de segundo año y jugar en la Liga de División de Honor, que es la Liga de tercer año. Entonces el cambio fue brutal. Lo que me afectó también fue jugar el 4-4-2. Entonces a mí no me ponían de medio centro, me ponían de delantero, como de segundo punta. Ya no era media punta, era un juego de estilo diferente. Pues es verdad la verdad que teníamos un equipazo, pero es verdad que, pues bueno, la calidad del que tiene del Madrid no es la misma calidad que tiene el Villarreal. Pero ese año fue brutal, fue súper bueno. Me acuerdo que acabó entrenando yo era juvenil de primero y acabó entrenando con el C, incluso con el B. Ya ves tú que en el C estaba Rodri. O sea, Rodri aún no había subido ni al B. Estaba Rodri, Manuel Morlanes, que está en el Mallorca, Sergio Lozano, que está en el Levante. En mi categoría estaba Iván Martín, que está en el Girona, que es para mí pues, una de las mayores amistades que me lleva del fútbol. O sea, es verdad que ese año fue brutal. ¿Por qué? Porque que te venga un chaval del Madrid con un montón de expectativas y que se acabe cumpliendo, juega todos los partidos, es titular, lo hace muy bien, metí 8 o 10 goles, que estaba muy bien. Iba con la selección también, iba con la selección valenciana, todo de puta madre, hasta que hay un momento que al final de temporada, en un entrenamiento, fue cuando empieza a cambiar ya todo. Y en tu época en Villarreal, cuando llegas allí tenías 15, 16 o 16 años. 16 años. Y estás un par de temporadas y te llama a la selección para jugar el europeo. Yo ya había jugado el europeos y clasificatorios con la sub-15, desde la sub-15 hasta la sub-21, que era una etapa que me pasa en el Villarreal, que es un verano de pretemporada, que yo juego un clasificatorio con la sub-16, me dicen que me quede con la sub-19, que tienen el europeo, juego con la sub-19 europeo, lo hago de puta madre, nos clasificamos, perdemos en octavos, pero la verdad es que yo con 16 años ser titular en la sub-19 para mí era, joder, un pedazo de sueño.
Y luego el boom fue cuando me tenía que ya volver para seguir con mi equipo. El boom fue cuando me hice el entrenador de la sub-21, que me quedé con ellos, que tiene 2 partidos contra la selección italiana. Eran 2 partidos amistosos de ida y vuelta, pero era contra la selección italiana. Entonces estaba pues, Donnarumma, Verratti. Esos 2 eran los que más recuerdo, pero es verdad que luego habían un montón de jugadores que llegaron al primer equipo, pero joder, para mí esos partidos, el primer partido no juego nada, me caliento 10 minutos pero no juego, y el segundo partido entro perdiendo 2-1 en el minuto 70 o así, empatamos, di la asistencia, y yo contra Donnarumma ya había jugado, pero varias veces, y le había metido gol y tal y cual, porque él es del 99, es del mismo año que yo. Y joder, para mí ya en ese momento ya sí que fue brutal jugar con la sub-21. Debutar con la sub-21 con 16 años contra jugadores que ya estaban, Verratti estaba en primera división ya y Donnarumma estaba entrenando con el primer equipo del Milan. Entonces ahí está muy bien, pero todo, o sea, siempre lo digo, todo eso fue perfecto hasta que me tuve mi primera lesión. Vamos a hablar un poco, como te has dicho, de tu primera lesión. Sí. Luego vuelves ya a Villarreal a seguir empezar la pretemporada con el Villarreal. ¿Y qué es lo que te pasa? O sea, fue todo rápido, porque lo que te estoy contando, claro, o sea, vuelvo y en un entrenamiento, ya ves, me estaba preparando para un partido, en un entrenamiento sin oposición, de la manera más tonta, recibiendo un balón, ya te digo, sin rival y sin nada, se me va la rodilla. Es verdad que yo estaba muy cansado. O sea, venía de un trote que no era normal. Venía de jugar con el Campeonato de España con la selección valenciana, de jugar con la selección, de jugar con el equipo. Entonces, en un entrenamiento me rompo el cruzado. Que a lo mejor tú sientes a día de hoy que si no te hubiesen cargado con tantos partidos a esa edad, a lo mejor no te hubieses roto. Mira, yo sobre todo recuerdo a Solari porque él me lo decía mucho. Se llevaba bien con mi padre y le decía muchas veces, no sé si lo estáis haciendo bien o mal, no voy a opinar, pero este chico tiene 15 años y está jugando con 3 equipos. O sea, selección rumana, madrileña, en ese entonces cuando jugaba en el Madrid, y el Madrid. Pues seguí lo mismo en el Villarreal. Entonces llevaba una carga de partidos y encima no eran partidos con poca presión o partidos de liga, ¿no? Es que estaba jugando con la selección, viajes, europeos, amistosos, y es verdad que la carga de partidos que tuve ese año fue brutal. Y es verdad que yo la lesión, o sea, noto que no es un golpe, no es una entrada, es una lesión por fatiga, de que tus músculos al final, que son los que protegen la rodilla, están cansados y en un giro, que es un giro tonto, se me notó el crujido y a chillar, a llorar, y en ese momento ya, en el momento que te pasa, aunque no conozcas la lesión, sabes que algo te ha pasado. ¿Cómo fue la recuperación? Pues la recuperación fue muy buena, porque la verdad es que encima físicamente era un animal. O sea, si ya era un animal dentro del campo, porque era un jugador que no he sido un jugador muy alto, pero físicamente siempre era de los mejores. Entonces fue muy buena, lo que pasa que fuimos, creo que, demasiado rápido. O sea, como me estaban viendo tan bien, pues el Villarreal también me apretaba, yo tenía un buen contrato, y entonces yo a los 6, te podría decir que no sé si llega ni a los 7 meses. Ya estaba entrenando con el equipo y incluso debuto contra el Albacete, vuelvo a jugar contra el Albacete cuando sé que mi rodilla no estaba bien, y pues eso, poco a poco notaba esa fatiga en la rodilla, no estaban saliendo bien las cosas. Jugué contra el Albacete y luego descansé un mes, y para que veáis que no hubo un momento en el que me volví a romper. O sea, hay un momento que llamo a mi doctor, a mi cirujano, y le digo que algo pasa con mi rodilla, que no la noto como la tendría que notar, como al principio. Y entonces me llama y me dice, bueno, vente, que te hacemos una artroscopia, te abrimos, porque en las resonancias no salía nada. Me abrió en la rodilla y en el momento no me gustaba, yo en las operaciones no me gustaba que me
que me durmieran entero. Entonces me hacían la epidural, creo que se llama. Y claro, yo estaba viendo la operación en la tele y tal, y hay un momento que me abren la rodilla y me coge el cirujano y me dice, tienes el cruzado roto otra vez. Y me dice, ¿qué hacemos? Claro, yo estaba con el médico del Villarreal. Yo en medio de la operación, que me digan qué hago, era un niño de 17 años y claro, el médico le dijo, nada, opéralo otra vez porque es un chaval que nos interesa, que tiene contrato, que no podemos perder tanto tiempo. Y en ese momento sí, o sea, yo entré a la operación pensando que, pues, que iba a ser pues eso, una revisión de rodilla y ya está, que me dijera que estaba todo bien. También empecé a pensar pues, que era mental, que a lo mejor, ¿sabes? Entonces dije, pues bueno, vamos a la revisión, que seguro que está todo bien. Y entré a la revisión súper tranquilo y salí con el cruzado operado otra vez. ¿Y qué pasó por tu cabeza en ese momento? En ese momento ya la primera vez no lo piensas, que al final una operación de cruzado hoy en día con toda la medicina que hay, pues no hay ningún problema. Pero la segunda vez ya que me rompo, ya sí que me empieza a preocupar personalmente, decir, hostia, tengo 17 años, ya me he roto 2 veces. Antes no era, o sea, yo sinceramente desconocía un poco la operación de cruzado. Ahora es verdad que es súper común, todo el mundo se rompe el cruzado. Pero en ese momento empiezo a indagar, digo, joder, es una lesión muy grave, ya es la segunda vez. Pero es verdad que el Villarreal siempre ha sido súper club señor. Que, por ejemplo, era la diferencia que a mí yo lo hablaba con mi repre y me decían, ¿a ti te llega a pasar esto en el Madrid? Y hubieras estado fuera ya. ¿Sabes? Esta es la diferencia de un equipo que apuesta por ti, de firmar un buen contrato, de que, un ejemplo, si te tienen que echar, tú tienes un contrato de 5 años, o sea, entonces el Villarreal se porta súper bien conmigo, incluso renuevo un año más, faltándome 2. O sea, para que ellos vieran que, o sea, que yo viera que ellos confían en mí. Y la verdad es que me quedo muy tranquilo por parte del club. Y creo que, o sea, me recupero mucho mejor del segundo cruzado que del primero. Y pues nada, me recupero muy bien. Es verdad que me tiro bastante tiempo, mucho más tiempo. Y me recupero también que en vez de debutar con el juvenil, que en ese entonces, que ya era el tercer año de juvenil, debutó con el C, con Pere Martí, que fue mi primer entrenador. Y muy bien, la verdad. Me acuerdo que ahí jugaba también Andrei, que ahora es lateral derecho del Rayo, y nos subieron a los dos L's un año más, pero nos subieron los dos al C, ahí a tercera, y claro, y allí dije, bueno, ya están las cosas como tenían que estar. Claro, y una lesión tan grave, tan joven, como el apoyo de tu familia, de tus amigos, desde fuera, ¿cómo se ve? Difícil porque yo en ese momento estaba allí, yo vivía solo, mis amigos estaban en Madrid y al final, pues, vale, estás con el móvil y se pasa mal. Encima yo era ir a la ciudad deportiva en muletas, volver a tu casa porque yo ya tenía en el segundo cruzado ya tenía 18 años. Entonces ya tenía piso, vivía solo, es verdad que vivía con un compañero y me ayudaba bastante. Y no notaba, o sea, no es que no lo tuviera porque lo tenía, pero yo no lo notaba personalmente al estar fuera. Entonces a mí ahí me costó mucho, me comía mucho la cabeza y claro, como yo venía de ser, por así entre comillas, quién era de, hostia, el jugador del Madrid o el tío que en el Villarreal pues, ha jugado con una categoría de más, entonces yo quería seguir en ese por así decirlo, en ese nivel y te das cuenta que tienes que volver un poco a empezar. Y yo eso nunca lo llegaba a aceptar. Yo no aceptaba que no fuera tan rápido al principio, no aceptaba que... Entonces, esas prisas por tal, creo que fueron las que me jodieron un poco. A mí lo que me parece raro que con todos los recursos que tienen ahora, una de las mejores canteras como es el Villarreal, romperte una segunda vez en tan poco tiempo, ¿tú crees que no te trataron bien al 100% o fueron demasiado rápidos con tu recuperación? Sinceramente, es que no voy a culpar a nadie ni nada. Básicamente porque yo lo mío siempre lo he sentido como... Nunca he creído en la buena suerte ni en la mala suerte, pero en ese momento ya dije, lo mío es mala suerte, porque por ejemplo a mi cirujano no se le había vuelto a romper ningún jugador.
Mi cirujano había operado jugadores de primera división, de segunda división, o sea que no era... Me fui a Murcia a operarme con él porque era de los mejores y nadie se había roto y yo pues sí, son cosas que pasan y por las que te das cuenta que en el fútbol pues estar ya tocando la cima que en un momento dado te cambia todo. Entonces creo que la verdad que el Villarreal se portó muy bien y no... O sea, pudieron tener prisa al principio, pero sin llegar a forzarme, ¿sabes? Así que no creo que fuera por culpa de ellos. Y después de lo que te pasó de la segunda rotura, ¿te replanteaste alguna vez dejar el fútbol? Me lo replanteo después, o sea, cuando vuelvo del segundo cruzado, vuelvo muy bien, que era cuando estoy incluso con el tercera, con el Villarreal C. Entreno con el primer equipo muchas veces. Es verdad que, bueno, en el Villarreal, en el Madrid sí que entraba con el equipo, era muy boom, pero en el Villarreal no tanto porque por el Villarreal tiraba mucho de cantera. Pero joder, para mí era la primera vez que entraba con el primer equipo, coincidí con el año en que estaba Soldado, Bakambu, Rodri, ya estaba con el primer equipo, en el que Cazorla hace una pretemporada con el Villarreal, le pide al presidente del Villarreal que hacer la pretemporada porque quiere volver a jugar. Llevaba casi 2 años y pico sin jugar. Y él pide hacer la pretemporada y es de los mejores. Para mí es con el mejor jugador con el que he pisado un campo. O sea, no te digo, no he jugado con él, ojalá, pero he compartido vestuario con él y para mí es el mejor jugador, o sea, campo con él, y para mí es el mejor jugador con el que he podido coincidir. Y ahí estoy muy bien hasta que tengo un amistoso con el Rangers, me acuerdo, y encima qué mala suerte. Justo vinieron mis amigos, apenas habían venido a verme, al final eran menores de edad y estaban con sus estudios y tal, y justo vinieron a verme contra el Rangers porque era un partido muy bonito y encima yo juego de capitán con el Villarreal y en un sprint me acuerdo que me voy de uno, me voy de dos, el típico empujón por detrás para cortar la jugada, yo no quería caerme y fuerzo el isquio y es cuando me rompo el isquio. Y en ese momento pues, directamente cogí, o sea, no pedí el cambio ni nada, cogí y me fui al vestuario. Y en el momento en el que yo me meto en el vestuario pensando que en mi isquio había reventado y que venía de 2 cruzados, ahí sí que dije, yo lo quiero dejar, paso. Pero como vuelvo a repetir, es un club tan señor el Villarreal y se portó tan bien que me quedaba 1 año de contrato y me dijo, no te preocupes, que te vas a quedar otro año, que te fichamos con una idea de que fuera a jugar al primer equipo y la seguimos manteniendo. Es verdad que yo, pues, ahí en ese momento te puede decir misa, quien sea, que dije, después de 3 operaciones casi seguidas, sin apenas partidos entre ellos, va a estar muy jodido. No salía de casa, veías como los chavales que al principio no tenían ninguna oportunidad y yo cuando llegué al Villarreal, pues, joder, era de los top. Te están pasando por encima, les están empezando a uno a convocar a la selección, otro pues a subir con el primer equipo y tal, y tú te estás quedando. Yo lo paso súper mal, la verdad. Ya con la tercera lesión de isquio es cuando yo digo que mi fútbol ahí se acaba. Ahí te replanteas dejarlo, ¿no? Ahí me replanteo bastante, sobre todo cuando en España al año siguiente se me acaba el contrato. Yo después del isquio es lesión tras lesión, o sea, porque al final te tiras 3 años parado y al final si no es el isquio me rompía el del cuádriceps, si no es del cuádriceps es del tobillo y empiezo una cantidad, o sea, a encarrilar una cantidad de lesiones que ya iban a la cabeza directamente, sobre todo musculares. Entonces mi repre me dijo, en España no vas a tener lo que tú quieres. Yo no quería jugar en el Rayo B, yo no quería jugar en el Alcorcón B, yo no quería jugar en canteras no quería jugar en segunda red, yo quería jugar en el mundo profesional porque, pues eso, me quedé con el Nico de antes, entonces es cuando habló con otra agencia de representación y me dice, vamos a intentarlo fuera de España. Y ahí es cuando me llama el Begle, que ahora creo que está en primera división. Ese año que yo me voy al Begle era un equipo de Dinamarca, en segunda división, y me llama el entrenador que fue mi entrenador en la sub-19 de Rumanía, y me llama para jugar allí.
y a un día de firmar, o sea, yo me voy solo allí, me tiro como una semana entrenando para ver si tenía el nivel y a los 4 o 5 días me llama el presidente que oye, que vamos a preparar el contrato y ya era un contrato profesional, era segunda, yo cambié el chip totalmente, o sea, ya no estoy en España, entonces para mí fue, en España me conocen como Nico lesionado y aquí me conocen como el chaval que ha jugado en el Madrid, que ha jugado, que viene el Villarreal, que tiene su trayectoria, entonces mi mentalidad cambia. Yo tengo un buen nivel ahí en Dinamarca, un día antes de firmar el contrato, que mi repre encima estaba viajando para firmarlo, me rompo la muñeca y claro, no pueden fichar a un jugador lesionado. Y pues ya ahí ya dije, papá, me llama mi padre y dije, esto no es normal. No es normal encargar tantas lesiones, pero como lo había hecho tan bien en mi pasado, que era, no, o sea, no me da vergüenza decirlo, vivía de mi pasado, o sea, vivía de lo que había hecho antes, no del nivel que tenía en ese momento, pues me dice, no te preocupes, que te recuperas y nos vamos a... Yo era rumano, tenía que aprovechar la última bala de Rumanía, nos vamos a Rumanía a Primera División. Y firmó con el Voluntari, que era un equipo que estaba luchando por el descenso, pero era Primera División. Y para mí, pues igual, yo prefería jugar en Primera División fuera de España, tener buenos contratos, más o menos, que me hagan vivir de ello perfectamente, que jugar por 1.000 euros, 800 euros aquí en divisiones inferiores en España. Pero ahí es cuando, no me habéis hecho la pregunta, pero me anticipo, bueno, ¿me arrepiento de haberme ido del Madrid? Sinceramente ahora sí, en ese momento no, pero me arrepiento por cómo me fui. Porque yo me fui firmando un precontrato, me fui de malas maneras, me fui sin querer negociar nada, bueno, por mis repres. Entonces yo cuando vaya a firmar con el primer equipo del Voluntari, que es el equipo de Rumanía, hay unos derechos de formación que hay que pagar por a los jugadores sub-23. El Villarreal a mí me los cede sin problema, yo acabé muy bien, toma, te los cedo, no tienen que pagar nada. Y llaman al Madrid y oye, que nos ha llamado el Madrid, que hay que pagar, la suma era de 165.000 euros. En ese momento, para un primera división de Rumanía, es pasta. Y para un chaval lesionado, más aún. Entonces, me tiró 4 meses entrenando con el primer equipo, intentando, negociando con el Madrid, viendo a ver qué se puede hacer, tema papeleo, y que no podía jugar porque había que pagar eso. O sea, tú imagínate la mala suerte que estaba teniendo. Era cosa tras cosa. ¿Tú te sentiste traicionado, como tú has dicho, Sí. por Madrid? Sí, porque yo me acuerdo que yo tenía relación con una persona, no voy a decir su nombre porque sigue trabajando en el Madrid, tenía muy buena relación, entonces yo le escribí por WhatsApp y le dije, oye, que me han dicho que necesito los derechos de formación vuestros también. Me dijo, sí, hombre, Nico, joder, tenía muy buena relación. Ah, sin problema. Y, y yo le digo al club, no, me han dicho que me los van a enviar. Claro, me llama mi repre y me dice, los abogados de os han dicho que olvídate, que encima saliste como saliste, que si todo hubiera ido bien, pues a lo mejor al Madrid no lo iban a aprobar. Dime tú qué de importante es ese dinero para el Madrid. Pero como salí, no sé, pues se acordaban bastante, por lo que veo, pues no me cedieron los derechos. Entonces eso me jodió bastante. Yo seguía siendo sub-23 y no podía firmar con ningún equipo que no pagara ese dinero. Entonces me fui a jugar a tercera división de Polonia. ¿Pero qué sentiste por un tema burocrático que te quitaba la oportunidad de poder jugar en el fútbol profesional? Yo lo pasé peor en mi etapa ahí en Rumanía sin poder jugar, sabiendo que es un equipo del pasado por el que lo has dado todo y que encima tu mamá, pues yo era del Madrid, yo siempre he sido del Madrid y lo sigo siendo, pero en ese momento, o sea, lo estabas odiando, no me están dejando jugar, me están jodiendo ya esto, han pasado 4 o 5 años por una cantidad de dinero que para ellos o sea, no merece la pena. Entonces, ese año, que sinceramente yo cuando me voy al extranjero tengo un nivel de fútbol bastante bueno para lo que es segunda danesa o primera rumana. ¿Qué pasa? Que si no podía firmar, yo me tiro 4 meses llorando, viviendo en otro país, que sí que era mi país, pero bueno, al final yo me sentía español, llevaba toda la vida. Menos mal que me fui con mi pareja por aquel entonces, porque si no, no sé qué habría pasado.
Todos los días eran llamadas, todos los días eran abogados, cada 2 semanas te decían que se iba a solucionar y no se soluciona. Entonces en ese momento odié bastante a Madrid. Pero bueno, al final son cosas que pasan. Claro, llegas a otro país y te cuesta adaptarte al idioma y a la cultura. En Polonia me costó bastante. En Polonia me fui a firmar, me ayudan, sobre todo porque me hacen un contrato profesional, no siendo profesional porque es tercera división, para romper esa cláusula. Entonces yo rompo esa cláusula, pero a mí el fútbol polaco en ese momento, después de estar tanto tiempo parado, porque encima venía de no jugar, me revienta mucho. Y cuando empiezo a coger un poco de ritmo, que empiezo a jugar un par de partidos, juego un partido muy bueno y pues yo seguía siendo el Nico de él. Mediáticamente seguía siendo, hostia, que está jugando en el Madrid, en el Villarreal y algo tiene que tener. Entonces juego un partido muy bueno, me acuerdo que me llama mi repre de ahí de Polonia, hostia, te van a venir a ver 2-3 partidos los del Legia, si no es para el primer equipo es para el segundo equipo. Y yo ya ahí ya empiezo a decir, hostia, que puede... Pero vino el COVID. Y cuando vino el COVID, pues al final no es que me afectara a mí, afectó a todo el mundo. Entonces el COVID me vuelve a parar. ¿Y a qué equipo estuviste en Polonia allí? Se llama Ursus de Varsovia. Es un equipo que en ese entonces estaba en tercera división, ahora creo que está en cuarta. Y la verdad es que yo te puedo decir tercera, cuarta división, pero es que a lo mejor el estadio era de 7-8 mil personas, que eso aquí no lo tienen todos los equipos. Afición, ultras, hay bastante dinero en Polonia, sobre todo muchos jugadores españoles están yendo para allá. Y era vivir por y para el fútbol. Yo tenía mi contrato, mi casa, me daban el coche, me trataban súper bien, un montón de ayudas. Entonces, la verdad que esa etapa yo la recuerdo muy bien. Hasta que vino el COVID, todo iba bastante bien. ¿Y qué diferencias encontrabas entre el fútbol español y el fútbol allí en Polonia? Sobre todo la velocidad de... Es verdad que físicamente me costó porque eran animales, o sea, eran incansables, corrían mucho, un fútbol un poco más defensivo, pero a mí me afectaba porque yo tenía una velocidad de juego diferente a ellos. O sea, yo, por ejemplo, no sé, en España te inculcan que antes de que te venga el balón, lo tienes que soltar ya, o sea, tienes que saber dónde soltarlo. Allí primero controlan el balón, levantan la cabeza y piensan. Entonces, para mí que venía de España me afectaba. Ellos pues a lo mejor estaban acostumbrados y entonces yo en lo que podía destacar no podía destacar porque ellos no me ayudaban, o sea, el juego no me ayudaba, que al final culpa de ellos no es, o sea, es culpa tuya que te tienes que adaptar. Tú vas a otro país, ¿no? El país viene a ti. Pero a mí me costó bastante eso porque al final yo era un jugador que le encantaba combinar, sobre todo entre líneas, y es verdad que me ayudaba, que físicamente yo estaba bien, seguía siendo rápidos y tal, pero con balón me tiraba a lo mejor 7-8 minutos sin tocar el balón, cosa que en España no pasaba. Y entonces pues a mí eso me afectaba en cuanto a juego. ¿Cómo describirías allí tu rendimiento? Fue muy bueno pero muy corto, o sea, literalmente llegué a jugar 5 partidos. Al 5.º partido fue cuando vino el COVID y era cuando yo empezaba un poquito empezaba pues a entender un poquito el idioma, aprender inglés también, me llevaba con los jugadores, es verdad que eran jugadores también mayores porque era primer equipo y había pues, padres de familia y tal y jugadores veteranos, pero empezaba a despuntar y incluso me llama el seleccionador, yo tenía en ese entonces creo que tenía 21 años y me llama el seleccionador, oye, que de la sub-21, pero nos gustaría que vinieras incluso a entrenar, tranquilo, para darme, yo sé que no era por rendimiento, pero bueno, era para ayudarme y tal. Y pues eso, estaba viendo cómo podía volver a despuntar, porque yo lo que necesitaba eran unos cuantos partidos. La cosa es que no se me estaba dando porque vino el COVID y ahí es cuando yo entro en una depresión de caballo, porque el COVID en Polonia, o sea, el COVID en España aquí con tu familia supongo que es diferente al COVID encerrado en un piso con tu pareja, que sí que me ayudó mucho, pero no tenía nada que hacer, no podía salir de allí
y yo nada más que me quería volver a España, no había charters, no había aviones, De manera. y para que veáis cómo estaba, que cogí el coche desde Polonia y me vine. O sea, pedí que me trajeran el coche desde España, porque a mí me daban un coche de alquiler, y me cogí el coche con mi pareja, ella conducía por el día y yo por la noche. Diré, no sé si eran 38 horas, pero bueno, parando y eso me tiré casi 2 días por ahí deambulando hasta llegar a España. Estabas decidido, ¿no? A la hora de ir. Sí, no, yo quería volver a España, quería volver a mi casa. Yo tenía mi vida en Castellón con mi pareja, venía al Villarreal. O sea, mi vida ya no estaba en Madrid. Y yo tenía mi casa ahí en Castellón, en Benicàssim, que vivía por ese entonces, y quería volver allí. Pero literalmente que cuando volví del COVID sí que ya no quise saber nada ya del fútbol. Es más, vuelvo y por querer coger confianza, o sea, yo literalmente no quería tocar un campo de fútbol. Por querer coger confianza, juego en un preferente de allí, de Castellón, pero para mí eso, Te sabe a o poco. sea, me sabía súper poco, entonces no veía salidas por ese entonces. Y hay un momento que digo, ya está, no quiero jugar, quiero estar un par de meses, y ya si me llega una oferta en junio, pues ya veremos y tal, porque cada mes me venía un repre y me decía, bueno, que yo puedo intentarla aquí, que yo puedo, pero por eso, porque vivía de mi pasado. Y en ese momento que no quiero saber de fútbol, me llaman para un programa de televisión, que ahí es cuando vuelve a cambiar todo un poco. ¿Por qué decides ir a la Isla de las Tentaciones? Pues como he dicho antes, estaba en una etapa de mi vida en la que quería dejar el fútbol, no sabía qué hacer. Entonces yo vivía con mi pareja, teníamos una relación súper buena. Yo en ningún momento cuando me llama a la isla pienso en ir con ella y dejarlo. O sea, pero empecé a aceptar el tema de castings porque veía como que es imposible que me llamasen a mí. Un chaval pues, normal que ha jugado al fútbol, que cero, porque allí van también gente que ya salió en la tele. Entonces cuando me llaman, pues mi pareja y yo lo aceptamos como un reto de decir, bueno, nos van a llamar, o sea, vamos a hacer los castings, pero bueno, no nos van a elegir. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y como yo estaba en una etapa en la que no jugaba al fútbol, pues digo, pues bueno, no tengo nada que perder. Así que, pues eso, me llaman para un casting, me cogen, me llaman para otro casting, me vuelven a coger y justo la semana anterior a mí me llama un representante de aquí de España porque me quería el Alajuelense, que es un equipo de primera división de Chile, me quería un mes de prueba, de ir para allá y ese primer mes a ver qué tal. Entonces yo también estaba enfocado con el fútbol de decir, hostia, pero espera, si me voy a la isla y tengo la pretemporada esta y tal. Pero bueno, como aún no me habían cogido, hasta que me llaman, me acuerdo un día que estaba en el sofá de mi casa, mi pareja estaba trabajando y me llaman y me dicen, oye, que estáis dentro, que en 2 semanas nos vamos. Y yo ahí ya se me vino el mundo encima. ¿Por qué? Porque no, a ver qué le digo ya a mi repre, como que me veía un programa, que ya ves tú que no es un programa, es todo lo contrario a lo que es la disciplina del fútbol, la seriedad. Entonces, no que o sea, mi pareja estaba en la misma que yo. Mi pareja me decía por aquel entonces, si quieres vamos y si quieres no. O sea, no pasa nada. Y yo dije, bueno, da igual. Yo no sabía mediáticamente eso, a qué nivel podía estar. Entonces dije, bueno, vamos para allá, como es un mes. Vamos para allá, volvemos, yo luego tengo otro mes de preparación y volvemos tranquilos y yo sigo con mi vida y sigo jugando al fútbol. Una vez que entras a esa villa, ya sí que... Como en el momento en el que yo me rompo el cruzado, cambia todo en el fútbol, en el momento que entras a esa villa, Te cambia tu vida. te cambia todo. ¿Y ya allí qué es lo que más te gustó de la isla y lo que menos? Lo que más me gustó es que me encontré con una persona que, por ejemplo, yo cuando en la etapa de que tenía 14, 15, 16 años, era un chico súper social, no era nada tímido, era súper divertido. Y pues cuando me fui a Villarreal, con todo el tema que me pasó, me volví un tío pues, muy apagado, muy serio, muy... Entonces, en la isla me dio como que me volví a encontrar un Nico divertido, cosas que no conocía, pensaba que no
que no tenía, que era pues eso, ser social, hablar con todo el mundo. Y es verdad que, bueno, me pasé un poco de la raya, porque me pasé, pero la verdad que o sea, para mí es una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Y qué lecciones te llevas de tu experiencia allí? A ver, ¿buenas o malas? Las dos. Vale, pues malas, bueno, buenas al final, que la experiencia es la hostia, y malas sobre todo que creo que te dejas llevar hasta un punto que luego sales de allí y te arrepientes de muchas cosas. ¿Por qué? Porque vives en una burbuja. Al final vives en una burbuja donde todos te tienen en volandas, para ellos eres dinero, eres mucho dinero. Al final para lo que es la Isla de las Tentaciones lo único que les preocupa es que haya contenido ahí adentro para que ellos ganen más dinero. Entonces yo me dejé llevar muchas veces de más de lo que quería. Pero bueno, vuelvo a decir, no me arrepiento de nada, me lo pasé muy bien y la verdad que en ese momento cambio, o sea, puedo decir que o sea, fui otro Nico. El Nico aburrido, que no salía o que no se lo pasaba bien o que no era tan social, a un Nico que hoy en día, pues, la verdad que mi personalidad me gusta mucho más de la que tenía antes de entrar al programa. ¿Qué fue lo más difícil de tu experiencia en la isla? Lo más difícil, pues lo más difícil fue salir de allí, tirarme 9 horas con mi expareja, porque lo había dejado, pero el momento más duro para mí de la isla fue el día de después, justo. Entrar a mi casa con mi expareja y ver que el mundo se te viene encima. De decir, espérate, que hace un mes yo estaba preparándome para una pretemporada de fútbol, ahora sí que ni de coña quiero volver a jugar al fútbol, lo acabo de dejar con mi expareja, estoy en una casa que ya no voy a compartir con ella, teníamos un perro y la verdad que se te viene todo el mundo encima. Y encima eres un desconocido para todo el mundo, porque hasta que no sale el programa tú tienes que llevar tu vida y en ese momento pues yo no sé qué hacer, literalmente. Decido volver a Madrid, porque al final mi vida estaba en Madrid y bueno, vuelvo poco a poco, en 4 o 5 meses salí al programa y tal, pero el salir de allí y decir, hostia, mi vida ha cambiado en un mes, literal, para mí fue lo más jodido. Y allí que caíste en la tentación, ¿fue una decisión que, por así decir, te podías dejar llevar por el entorno, por la situación, o de verdad lo sentiste? Lo sentí de verdad, pero la situación te puede comer un poco, porque al final ver que tus compañeros están en la misma situación, hablan con otras chicas, ver que chicas que la verdad que, pues por ejemplo, una de ellas a mí me gustaba, son muy guapas, le gustas, que en verdad luego a lo mejor no le gustas, pero bueno, ellas hacen porque lo pienses. Entonces te estás creando tú un personaje ahí dentro de decir, hostia, le gustó a todas las chicas, tengo todos los focos aquí, me voy a comer el mundo, pues bueno, vamos a liarla. Pero claro, la cosa es luego, cuando sales de ahí y ver que esa no es tu pareja, que tú tenías una vida que antes que ahora ya no la vas a poder tener, pero vuelvo a repetir, no me arrepiento de nada y sí, pienso que todo pasa por algo y eso sí que de verdad pienso que tenía que pasar. ¿Qué aprendiste de ti mismo durante la experiencia? ¿Qué aprendí de mí mismo? Que me gustan las chicas más de lo que pensaba que me gustaban, yo creo. A ver, eso te lo digo un poco en broma, pero sí, la verdad es que te digo, cuando entré ayer, una persona totalmente diferente y me dio mucha, no sé cómo se dice, a ver si encontráis vosotros la palabra, como, joder, no sé cómo decirla ahora mismo, mucha confianza en ti mismo, de ahora me voy a comer el mundo y es verdad que luego cuando sales de allí también vives en una burbuja un año, un par de meses, que luego todo baja, porque es así. Entonces salí de allí pues con mucha confianza en mí mismo. ¿Y hubo alguna anécdota que te marcó que a lo mejor no salió en cámaras o algo? Pues mira, no salió en cámara.
una anécdota que es muy graciosa, que, bueno, para unos le parecerá graciosa, que yo hubo un momento del programa que estoy conociendo a 2 chicas a la vez. Cuando digo conociendo es que me estaba besando con las 2 chicas a la vez. A lo mejor un día era una chica, otro día otro. Y ahí había una chica de las 2 que se llama Miriam, que me gustaba más que la otra. Y me acuerdo que entramos a la habitación y yo fui a darle un beso después de haberme acostado por la mañana con la otra chica. Y me dijo que no, que ni de coña, que no sé qué. Y un beso te lo doy lavándote los dientes. Y en cuanto se dio la vuelta, yo fui con mi pasta y me lavé los dientes y le dije, ya está, ya me lavo los dientes, ¿no puedo besar? Claro, la chica ya me dijo, este tío es un sinvergüenza. Y un momento también, que creo que este sí que es heavy, es en el momento que yo me meto con las 2 chicas en la habitación. O sea, ese momento no sale en televisión. Creo que el programa, la verdad que no me importa decirlo, creo que el programa le dice a una chica, acaba la fiesta, y yo, sinceramente, les propongo un trío. Eso sí que sale. Entonces acaba la fiesta y, claro, ellas rechazan. Vale, pues el programa le dice a una que dice Nico que vayas a su habitación, que se quiere quedar contigo. Y entra una. Entonces yo pues, me quedo con ella, estábamos hablando, nos estábamos besando, y entonces el programa llama a la otra y le dice, oye, que dice Nico que vayas a la habitación, que se quiere quedar contigo. Entonces entra la otra chica y me ve con la otra chica aquí y dijo, claro, de la rabia, dijo, si va a estar esa, quiero estar yo. Y estuvimos los 3 en un momento en la cama y hay un momento que no sé gestionar la situación, la verdad. Me empiezo a liar con una chica y en ese momento Miriam se enfada y coge y se va. Entonces ya solo me quedo con ella. Entonces, como no salió el trío, por así decirlo, pues no lo sacaron. Así que, en verdad, eso es heavy para que no lo sacaran. ¿Y cómo era la convivencia con los chicos fuera de cámara? Nada, muy bien. Yo me acuerdo, bueno, para el primer día que nos separan, antes de entrar a las villas, nosotros convivimos las parejas juntos un día, el primer día. Nos conocemos entre nosotros, guay. Y luego separan a las chicas con las chicas y los chicos con los chicos. Y yo me meto en la habitación y allí nos conocemos un día entero. Y ellos veían, o sea, sobre todo Alejandro Nieto, que luego el año siguiente ganó Supervivientes. Alejandro Nieto me cogió y me dijo, me dijo, picha, tú tienes que dejar a tu novia. Digo, tú, la vida que llevas no me gusta, pues mi expareja por ese entonces tenía mucho más carácter que yo, era más mandona, entonces yo era más callado y a él no le gustaba eso, como él era todo lo contrario. Y nos conocimos ahí un montón, la verdad que yo me he llevado... Es verdad que ahora no es que perdíamos relación, pero ya no quedamos tanto, pero bueno. Álvaro, que el chico que estuvo conmigo después de la isla, ha estado viviendo aquí en mi pueblo. Con Alejandro me llevo muy bien, con Josué he ido un montón de a verlo. Y la verdad que he hecho o sea, una amistad fuerte. Lo que pasa es que cada uno luego lleva su camino por un lado. ¿Y algo que se te haya quedado guardado de la última hoguera que te gustaría decir? ¿O dijiste todo lo que tenías que decir? No, la verdad es que hay un momento que Sandra me pregunta en la última hoguera que diga cosas bonitas por ese entonces de mi pareja, que yo ahora tengo muy buena relación con ella, entonces no me importa decirlo. Y la verdad que cuando me pregunta que diga cosas bonitas de la que o sea, de la que era mi pareja, a mí no me sale decir nada bonito de ella, después de casi 3 años de relación, y yo en ese momento me arrepentí un montón, siempre me he arrepentido de que me cogiera a ella y me dijera, tío, te está preguntando, llevamos 3 años juntos, te está preguntando, dime algo bonito de tu relación y no sepas decir nada, que me acuerdo que me metieron mucha caña. Y también me arrepiento un poco porque a mí me pide mi ex una hoguera y yo la rechazo. Es verdad que creo que en ese momento habría tenido que ir, pero creo que si hubiera ido no lo hubiéramos dejado. Entonces, nada, pido perdón a mi ex por no decir nada bonito de ella en ese momento. ¿Te arrepientes de haber ido? De ¿Volverías ser- a otro reality? Vamos, pero te respondo primero a una y luego no me arrepiento porque me ha cambiado la vida. Porque sinceramente
quién sabe de si yo no voy a ese programa y a mí el fútbol se me acaba, tendría que estar trabajando de una cosa que a lo mejor no, pues no me gustaba. Y la verdad que la isla me ha abierto puertas por todos lados. O sea, yo ahora mismo trabajo en el mundo de la noche, la verdad que tengo un puesto que me gusta, que estoy bien valorado, y yo creo que no lo hubiera tenido si no hubiera ido a la isla. Soy consciente. Y la otra era... ¿Y si volverías a otro reality? Ah, vale. Luego hice dos realities. Me metí al pisito este de 24 horas con una chica y eso sí que me arrepiento de ir porque la verdad es que justo la acabo de dejar con mi ex, que era otra chica, y lo hice súper mal. Me metí en un programa a liarme con otra tía, era un cafre. Y luego hice otro programa que fue ir a pretender a Carlota Bouza, que es la hija de Amador, en la que se avecina, la conocen así. Y o sea, eran etapas de que a mí nunca me ha gustado. Después de la isla nunca me gustaba volver a la tele. Pero bueno, me aburría y me ofrecían un programa e iba. Luego ya no quería, me arrepentía. Luego me ofrecían otro y tal. Pero la verdad es que a día de hoy no volvería a un reality, a no ser a Supervivientes. Supervivientes sí que voy de cabeza. Me gustaría, ¿no? Sí, porque además me gusta el gimnasio, me gusta cuidarme y ahí sería un animal, yo creo. Pero bueno, a otros programas me llamaron de tentador después de la isla y nunca he aceptado porque ahora mismo la tele sí que la he dejado un poquito apartada. Y después de la isla recibiste muchas críticas. Mira, para que tú me entiendas, cuando hacen la valoración, o sea, de las personas más queridas de los chicos, entre chicos y chicas, o sea, éramos 10, porque éramos 5 parejas, yo fui el más odiado con un 1, algo por ciento. O sea, tú imagínate si me odiaba. Y lo pasé mal, hubo un momento que lo pasé mal. Eso sí que me vino bien porque lo viví con mis colegas. Yo ya había vuelto aquí a mi pueblo y yo estaba todo el día metiéndome en Twitter, ojalá te mueras, eres un cabrón, todo lo malo. Y entonces yo sí había jugado al fútbol, mediáticamente sí que estaba un poco acostumbrado, pero vamos, ni un 5% de lo que es que a lo mejor te manden 200 mensajes al día de la gente insultándote. Y claro, yo para mí era una buena persona, yo era muy inocente, esas cosas las hacía porque era un niño al final, y entonces yo me veía que no tenía culpa. Y me veía le deseaban el mal a mi hermana, a mi madre, que yo decía, tío, la gente se lo toma a un nivel muy personal, o sea, están viendo la tele y se piensan que es su propia pareja y como criticar hoy en día pues no tiene ninguna pena de nada, pues la gente tiene vía libre para decirte todo lo que... Y lo estuve pasando mal, pero es verdad que entendí que forma parte de esto y en vez de pasarlo mal, pues me reía. Y ya cuando entendí eso, me dio bastante igual. Y a esas personas que te juzgaron sin conocerte, ¿qué les dirías a día de hoy? Pues mira, por ejemplo, yo ahora mismo, como he dicho antes, trabajo en el mundo de la noche, en una discoteca, y hay mucha gente que me sigue teniendo como... Porque ellos al final se quedan con la imagen de lo que vieron. Y me pasa muchísimo de que me tiro 2 minutos hablando con esa persona, hostia, tú eres el que saliste en la isla hablando, y a los 2 minutos, joder, no pensaba que fueras así y tal. E incluso personas que me han puesto a parir de gente de televisión, luego me han conocido fuera y han dicho, por ejemplo, Marta Peñate, que me ponía caldo, luego fuera, joder, eres la hostia. Kiko Matamoros, que era el que me ponía también a caldo, que flipa, luego fuera me decía, si tú eres la hostia, tío, eres un tío de puta madre. Pero claro, al final es televisión, son cosas que pasan y eso. Ellos mismos se dan cuenta de que luego fuera, pues no es que estuviera haciendo un papel, pero esas cosas se juzgan. Pues yo al final lo que hice en el programa, después del programa, lo hice igual. Sí. O sea, más o menos. ¿Qué pasa? Que como no hay una cámara delante, pues nadie lo ve. Y que La Isla de las Tentaciones es un programa muy emitido y lo ven todo el mundo y como gratis opinar. Exacto. Al final, ya te lo he dicho, ¿no? Cuando entendí que la gente, sin esas críticas, ese programa no se hace, pero al final la isla vive de la gente que lo ve. Cuando entendí eso, pues ya te da un poco más igual.
Y ahora para acabar vamos a hacer dos secciones muy rápidas, que es uno de preguntas rápidas y otro de crear tu jugador ideal. Vale. El de preguntas rápidas, ídolo de la infancia, Fernando Torres. ídolo actual, Joder, tío. Es que no... Es que han sido varios, pero se han ido retirando. Porque, por ejemplo, Kroos era mi ídolo. lo dejamos en Kroos. Lo dejamos en Kroos. Mejor jugador con el que haya jugado, Con el que haya jugado, para mí, Iván Martín, del Girona. Pero con el que haya entrenado, Santi Cazorla. y con el que te hubiese gustado jugar. Con el que me es Ozil. Es Ozil. Mejor entrenador que hayas tenido, Solari. mejor amigo en el mundo del fútbol, Raúl Tavares. mejor momento de tu carrera, El último año en el Real Madrid, con 16 años. película o serie favorita, El francotirador. comida favorita El arroz. y a quién te gustaría que trajésemos o tú nos ayudas a traerle. Pues me gustaría que trajeseis a un jugador, para mí, que es una de las mayores amistades del fútbol y que lo vais a traer, estoy seguro, porque lo voy a intentar convencer, es Iván Martín, jugador del Girona. Pues ahora vamos con crear tu jugador ideal. Puf, eso sí que... es Eso que ya- luego lo dices y dices, Que no, después ¿en parece serio? fácil, ¿Cómo pero después lo he, piensas cómo he y dicho dices, eso? Pues empezamos. El pie derecho de, Kroos. el pie izquierdo de, Debería decir Messi, ¿vale? Pero es que me gusta tanto Ozil que voy a decir Ozil. la velocidad De... Joder, Cristiano en sus tiempos. Pero no voy a dejarlo a la velocidad de Gareth Bale. el pase de, El pase, puedes repetir, joder, es que Kroos tiene muy buen pase. No, pero Xavi Alonso, la fuerza de, Cristiano, la definición de, joder. Ronaldo, el antiguo. la inteligencia de, Soy muy del Madrid, no quiero, pero Xavi Hernández. el regate de, Neymar, el balón parado de, Beckham. y la carisma de, La carisma. Sinceramente la miña mal ahora, por decir algo actual. Bueno, pues muchas gracias por Nada, dedicarnos gracias a vosotros este por- tiempo por y llamarme. contarnos un poco tu historia. Y a nuestros seguidores, gracias por el apoyo, dar like, suscribiros y activar la campanita para más. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Más un poco estás aquí, Va Vinicius, vino para Benzema. Put your flags up in the sky.